Antes de comenzar la conferencia, vamos a dar una breve explicación de las utilidades o la aplicación que tienen actualmente los modelos AME, que es fundamentalmente al estudio de la interacción genotipo-ambiente y la estabilidad fenotípica. Bueno, la interacción genotipo-ambiente básicamente es la respuesta diferencial de los genotipos a través de los diferentes ambientes, es decir, que un genotipo en orden práctico se comporta muy bien en una localidad o en un ambiente y se comporta muy mal, o la respuesta de su rendimiento es deprimente en otra localidad. La interacción genotipo-ambiente se manifiesta fundamentalmente en experimentos multiambientales, es decir, experimentos que tienen diferentes ambientes, ya sea localidad, ya sea cosecha, año, serie, entre otros. Conocer la naturaleza y estructura de la interacción genotipo-ambiente es de especial interés en el mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque permite identificar cultivares con alto rendimiento para una región determinada o para una localidad determinada, para un ambiente determinado, determinar la localidad que mejor representa esta región, si la localidad un poco más promedio, un poco más media, y las localidades que más discriminan esos genotipos, y la más contrastante, así como estimar la estabilidad de los cultivares a través de los ambientes, es decir, qué cultivares son un poco más adaptables a la mayoría de los ambientes, o qué cultivares son un poco más promedio o de buen rendimiento en sentido general en todos los ambientes. Los modelos con interacciones es un modelo lineal clásico de un diseño bifactorial donde se estima la K-observación en la J-décima ambiente en el Y-décimo genotipo, que es igual a la media general más los efectos principales de fila y columna, en este caso genotipo y ambiente, por alfa y beta, así como la interacción genotipo-ambiente, que es el que nosotros necesitamos estimar, más un error asociado a esa observación. Finalmente, los modelos AMI tienen como objetivo explicar la interacción asociada a una ANOVA bifactorial a partir de una representación biplot o un gráfico de filas y columnas, en este caso de genotipo y ambiente, que es lo que nosotros necesitamos que nos ayude a determinar. Y dan la posibilidad de estudiar el grado de estabilidad de los genotipos al ser probados en diferentes ambientes. Características de los modelos AME. Se mantiene la descomposición en términos multiplicativos de la interacción. Esta no está forzada a tener una característica específica. Se incluye en el modelo tantos términos como sean necesarios para explicar la variabilidad asociada a la interacción. Estos modelos combinan las técnicas de análisis de varianza y análisis de componentes principales. En este caso, los efectos aditivos de la media y los efectos principales de fila y columna, así como la interacción multiplicativa, que es el término que nosotros necesitamos estimar, que se hace a través básicamente de un análisis de componentes principales con algunas particularidades que después podemos ver en la conferencia. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para realizar los modelos AME? Básicamente una tabla de doble entrada con el promedio de los genotipos en los diferentes ambientes, el promedio de cada genotipo, el promedio de cada ambiente, así como la medida general, y se iría de la siguiente manera. Primero se determinan los residuales a partir de este término, de esta fórmula, se determinan los residuales de esa matriz de doble entrada, y posteriormente se hace la descomposición en valores de vectores singulares, que es en realidad el modelo AME. Ahí está la tabla para que lo observen y lo analicen posteriormente con más detenimiento. En los términos de los modelos AME, para el primer término del modelo AMI 1 de la J-décima ambiente en el Y-décimo genotipo sería la media, el efecto principal de genotipo y ambiente, y un primer término multiplicativo que estaría compuesto por el valor singular y los vectores propios de cada ambiente y de cada genotipo. Y así para el segundo término multiplicativo, donde se incluye un segundo eje, un segundo término multiplicativo, valores y vectores singulares de genotipo y ambiente para cada término sucesivo. Y finalmente, con estos dos términos, fundamentalmente estos dos términos que son los que se utilizan para determinar la mayor variabilidad que se expresa en esa interacción, se construye el biplot. En la construcción del biplot, fundamentalmente lo que se utiliza fueron los dos primeros términos multiplicativos, es decir, descomposición en valores y vectores propios, que a la vez hacen los llamados marcadores de genotipo y ambiente, y se representan fundamentalmente en un eje bidimensional los dos primeros términos multiplicativos, que son los que en realidad extraen la mayor cantidad de varianza de la matriz original de datos. Las propiedades fundamentales del biplot, ¿cuáles son? Reduce la dimensionalidad de los datos y permite visualizar y explorar las relaciones entre filas y columnas
e interacciones entre filas y columnas de una tabla de doble entrada. Y cada valor de la matriz Z puede ser estimado por los marcadores de filas y columnas. Es decir, lo que hace el BibLog básicamente es reducir la cantidad de datos inicialmente que se observa en una tabla de doble entrada, reducirlo a la suma de filas y columnas. En la interpretación del BibLog es muy sencilla, es decir, los genotipos próximos al origen de coordenadas serán los que tendrán un comportamiento más estable al ser probados en diferentes ambientes. Estos que están aquí serían los genotipos próximos al origen más estables. Aquellos con posiciones extremas serán los responsables de la interacción altamente significativa detectada por los datos, es decir, los genotipos ubicados en los extremos de cada eje serán entonces los responsables de la mayor interacción detectada entre los genotipos y el ambiente terminal. Aquí les muestro brevemente la página web donde se encuentra la macro de Excel que vamos a utilizar, o el software que vamos a utilizar, que es una macro de Excel para hacer la decomposición o los modelos AMI en valores vectores singulares y construir el BibLog. En este caso se llama BibLog 01, se da doble clic y automáticamente se inserta como una macro dentro del Excel. Le damos aquí y se dice habilitar macro y bueno, automáticamente aparece aquí en complemento como la macro BibLog. Vamos a utilizar brevemente esta tabla de doble entrada con 4 localidades y 10 genotipos utilizados en caña de azúcar, que es el rendimiento en caña. Aquí están los 10 genotipos probados en 4 localidades, la media de cada genotipo en los 4 ambientes y la media de cada localidad de los 10 genotipos promedio. Le damos entonces en descomposición en valores vectores singulares. Le damos aquí, la primera opción es escoger el rango de la matriz. En este caso sería incluyendo los titulares de la etiqueta de genotipo y de ambiente. Barremos, le decimos que este rango es a partir donde yo voy a ubicar los resultados que me va a proporcionar la macro. Le digo que a partir de aquí, de la celda BO18, y aquí en este caso, bueno, usar la primera fila y columna como la etiqueta de los nombres de fila y columna, en este caso genotipo y ambiente. Y aquí esta transformación de los datos, esto es para hacer los componentes, las coordenadas principales. Otro análisis que no vamos a considerar, y esto para entonces exportar o que me muestre la matriz residual, que tampoco lo vamos a utilizar. Aquí se dice análisis de componentes principales, efectivamente, y en el caso de transformación de los datos decimos que centrado en filas y columnas para que en realidad muestre la proporción de filas y columnas de genotipo y ambiente en el gráfico. Y aquí aparece ya los resultados de la decomposición de valores y vectores singulares. Ya aquí me muestra entonces las opciones de hacer el BibLog, y eso está por defecto, que es donde se va a ubicar el gráfico. Le decimos aquí entonces que me muestre también los ejes, y estos dos son por defecto, que esto que muestre una raya para los marcadores, los genotipos, los ambientes. Y aquí las escalas, decimos si una escala simétrica, que es el caso del modelo AMI. Posteriormente vamos a enseñar cómo es que se hace para el análisis de regresión de sitio, y le decimos OK, y automáticamente el gráfico 1 generó el BibLog del modelo AMI. Aquí vamos a ver los vectores. Estos son los vectores de las localidades o de los ambientes. Este es del primer componente 1, y este sería el componente 2, los vectores del componente 2. Y aquí igual son los vectores de genotipo, de los genotipos, de los 10 genotipos, ¿verdad? De cada componente 1 y componente 2. Y entonces aquí vemos la decomposición en valores vectores singulares. En este caso está el valor singular, que es 82.70 en el caso del componente 1, y este el componente 2, 53.55. Aquí está qué por ciento de extracción de datos ocupó el primer componente. En este caso, si lo multiplicamos por 100 sería entonces 66%, y el componente 2, la diferencia sería entonces prácticamente 30, sería entonces, si qué por ciento extrajo entonces el segundo componente. La suma del componente 1 y 2 sería entonces cerca de 94.45%. Bueno, al marcar aquí debemos tener en cuenta que es cada vector multiplicado por la raíz
del valor singular. Bueno, ya hemos construido de forma muy rápida los marcadores, son los verdaderos valores con que se construye este biplo que ustedes ven aquí, que son estos gráficos, estos datos que dan aquí. Es decir, el valor propio, el vector, por la raíz del valor singular de cada eje. Así sería, en este caso, el valor 0,398 por la raíz del valor singular del componente 1. Y así se hace para cada localidad, para cada ambiente, y así el marcador de cada genotipo. Y en este caso, el marcador del componente 2 sería igual el vector por la raíz del valor singular. Con estos dos marcadores que se construye entonces el gráfico biplo que ustedes están viendo aquí. Podemos ver que las 4 localidades están bien diferenciadas, y tienen diferentes poderes de discriminación. En el caso de la localidad 2, la localidad más cercana al eje, por tanto la más estable, la más representativa, la localidad más promedio en sentido general. La localidad 4 es una localidad muy discriminante, así como la localidad 1 y la localidad 3, que están en los extremos de gráfico. Los genotipos más estables son los que están cerca de aquí del centro, en este caso el genotipo 10, G10, vamos a apartarlo para ver un poquito mejor. El genotipo 6, el 3, quizás el 2, está un poco más cerca del centro del eje. Y los genotipos que han tenido un comportamiento un poco más diferenciado para cada ambiente sería entonces el G8 asociado a la localidad 4, así donde mejor respuesta tiene en la localidad 4. El genotipo 2 y 1 fundamentalmente, aunque no tanto en magnitud, en la localidad número 3. Y el genotipo 7 se ha adaptado muy bien en la localidad 2. Sin embargo, este genotipo obtiene bajos rendimientos, bajos resultados en la localidad 4. En el caso de la localidad 1, el genotipo de mejor respuesta es el G9, no siendo así en la localidad 4, donde tienen vectores opuestos, así como en la localidad 3, que tampoco tuvo un buen comportamiento. Ahora hay otro tipo de representación del modelo AMI, ya sea con la primera componente, fundamentalmente debido en esencia a la cantidad de variación que trae el primer componente, que en este caso es alta, 66,6%, y se hace los marcadores del primer componente respecto con la media de genotipos y localidades. Bueno, aquí hicimos otro tipo de gráfico, que es construir los marcadores del componente número 1 con la media observada aquí, la media de genotipo y la media de ambiente puesta al lado también de cada, lo pueden observar, puesta de cada lado de cada componente. Con estos dos componentes y con la media general en el eje de ejercicio y Y ordenada, se construye otro tipo de gráfico, que sería un gráfico de dispersión de dos ejes X y Y, que sería la media respecto al componente número 1 del modelo AMI, y sería otro tipo de gráfico que se construye, que es AMI 1 versus rendimiento, la media. Aquí sería ya en el eje de las X el rendimiento medio de cada genotipo, de cada ambiente, y en el eje de ordenada, el eje Y, se ponen los marcadores de genotipo y ambiente. Aquí muestra en sentido general un gráfico típico para determinar la estabilidad de cada genotipo. Al observar en la tabla doble entrada, la media general de genotipo y ambiente sería en todos los ambientes 75,5, y es lo mismo que se pone aquí. En este caso vendría siendo básicamente para interpretar este tipo de gráfico sería las localidades o los genotipos más alejados del centro del eje son los más inestables, es decir, el G5, el G8, el G7, el G9 son los más inestables porque tienen mayor marcador en el primer componente, que es donde termina la estabilidad, y aquí el rendimiento. Por tanto, si el rendimiento promedio es 75, podemos buscar el PowerPoint y marcarlo aquí, o en el Pen, marcar aquí la media. Sería entonces los genotipos que pasan la media, que son 75, en este caso sería el G5, G8, el G2, G4, y tratar de que sea lo más pegado posible al eje A0, así que sean más estables. En este caso sería el genotipo, el G2, que es el genotipo con mayor media y a la vez el más estable. Si es un genotipo ideal porque
es más adaptable a todos los ambientes porque tiene alta media y a la vez es más estable a todos los ambientes. El genotipo G5 y G8 tienen alto rendimiento, pero son más inestables, más inconsistentes. Y el genotipo 4 igual también es de los más parecidos, es decir, el genotipo más estable después del G2, y también este genotipo que está aquí es el G10, que no se observa muy bien por las escalas, que también es de alto rendimiento y estable a la vez. Espero que les haya gustado el video, y si es así, den like y suscríbanse al canal.